Bueno, muy buenas. Bien, el símbolo sagrado del Pasú, artículo E10, dos artículos, el 10 y el 11, estudio analógico de un ente concreto. Dice, reconocemos, pues, dos determinaciones ontológicas fundamentales en todo ente, el término universal y el término particular. Ambos términos determinan sendos modos de existir. El término universal causa la existencia natural del ente, en tanto que el término particular causa su existencia individual, la única que puede conocer directamente el Pasú. La existencia natural solo puede ser inferida a partir de la intuición de lo específico en una pluralidad de entes. Podemos visualizar este proceso de doble determinación ontológica si nos referimos a un ejemplo específico y lo representamos gráficamente mediante el modelo de designio desplegado. Como ejemplo, tomaremos uno de los caballos de la figura 45 y como modelo de designio el desplegado de la figura 47. Llegamos así a la configuración que muestra la figura 48. Figura 48. Para entender esta figura hay que comenzar a examinarla por el arquetipo caballo que se encuentra en la parte superior, en el espacio analógico correspondiente al plano arquetípico. En ese plano, tal como se indica en la figura 45, el arquetipo caballo es un ser universal, es decir, un ser absolutamente singular, pero dotado de una potencia formativa que le permite manifestar su entelequia potencial en una pluralidad de entes del plano material. La figura 48 exhibe uno de tales entes individuales, cuyo proceso evolutivo ha sido sorprendido en el momento que alcanza el grado enésimo del valor positivo. La trayectoria en espiral demuestra que el progreso del ente equino se efectuó de acuerdo con la ley de la evolución de los procesos arquetípicos. Si el ente equino hubiese sido sorprendido en cualquier otro momento de su evolución, es decir, en cualquier otro punto de la espiral evolutiva, el caso sería análogo al representado en la figura 48. Con la sola diferencia de su valor positivo medido en la escala gradual de momentos progresivos. Sin embargo, el desarrollo del ente equino, determinado por la única fuerza del arquetipo caballo, no alcanza para hacer de éste un caballo individual. Ese caballo, el impulso evolutivo del arquetipo caballo, su entelequia potencial manifestada en el plano material, todo lo que consigue es dotar a un átomo arquetípico, a un gravis de naturaleza equina, en su propia potencia formativa. Con otras palabras, el gravis, que no es estructurador de forma, pero que posee entidad material, recibe la determinación formal para su potencia de parte del arquetipo caballo. Esta es la naturaleza equina del ente, el término universal, su ser en sí. La entelequia potencial del arquetipo caballo coincide en el núcleo indiscernible con la entelequia gravis y desde allí, desde el ser en sí del ente equino, activa el proceso evolutivo. Pero la naturaleza equina del ente no hace de éste un caballo individual. Ese caballo es necesaria para ello la concurrencia simultánea de una segunda determinación ontológica, un término particular que cause su individuación, un principio que haga de el caballo ese caballo. Semejante principio no puede ser otra cosa más que un plan activo, vale decir, un plan capaz de convertir al ente equino en caballo individual solo por el hecho de su subsistencia. Y esto es el designio caballo, un plan activo porque es un plan vivo, un programa animado por el logos, por el verbo del demiurgo, perfectamente eficaz para formular la individualidad del ente equino. Un plan que conforma a todo plan,
que determina la existencia de ese caballo individual en relación lógica con todo otro caballo y con todo otro ente. Un plan que, a la vez que determina la existencia individual del caballo, constituye un proyecto de su destino. El designio, en resumen, consiste en un plan activo, viviente, capaz y eficaz para causar la individualidad del ente y programar su destino. En la figura 48, mediante el modelo del designio desplegado, podemos observar una representación analógica del efecto que el designio caballo causa en el ente equino. Sobre el eje LD, que expresa una dirección o intención del logos demiúrgico, se ha representado con esferas de diferente diámetro consecutivo el despliegue analógico del designio caballo. Cada esfera corresponde a una matriz arquetípica de la serie formativa, es decir, del plan activo, de acuerdo con el modelo expuesto en la figura 47. Lo primero que se advierte en la figura 48 es que el ente equino, que venía evolucionando en el plano material según una trayectoria espiriforme, consiste también en una de las matrices arquetípicas del designio caballo desplegado. Ello no es más que la expresión gráfica de la doble determinación ontológica del ente equino. La esfera señalada como caballo óntico, es decir, el caballo real, individual, ese caballo, es a la vez una de las matrices arquetípicas del designio, la matriz esencial y un ente equino que evoluciona progresando hacia la entelequia con movimiento espiriforme. Pero la forma del caballo óntico está determinada exclusivamente por la matriz esencial del designio, tal como muestra la figura, que por eso se denomina término particular o ser para el hombre, el término universal. El ser en sí del ente equino, es decir, la entelequia potencial del arquetipo caballo, subyacente en el núcleo indiscernible, no puede ser representada bajo ninguna forma. Su presencia en el caballo óntico sólo ha de ser inferida por la espiral de la ley de evolución, lo que corresponde estrictamente con los hechos reales, puesto que tal espiral representa al proceso evolutivo del arquetipo caballo, es decir, al nexo que une en todo momento al arquetipo caballo con su entelequia potencial o ser en sí del ente equino. La comprensión de la figura 48 será más completa si notamos que el caballo óntico existe en un espacio analógico macrocósmico formado por los ejes LD, ES y TT, semejante al que se definió en la figura 46. Es conveniente, asimismo, examinar este espacio analógico en relación con la figura 39. Con respecto a la trayectoria espiriforme que desarrolla el ente equino en el plano material, cabe advertir que la misma ocurre en el sentido del tiempo trascendente, lo que confirma el valor positivo del progreso temporal. El arquetipo caballo se actualiza constantemente a medida que el ente equino evoluciona. La ley de evolución consiste en un movimiento en espiral con el que el proceso va conformando al ente hasta ajustarlo a la entelequia potencial, y en ese devenir que acontece en el tiempo trascendente, el ente equino va progresando, va ganando en valor, tal como se comprueba en la escala de momentos progresivos graduada a la izquierda de la figura. La noción de designio demiúrgico quedará bastante clara ahora si profundizamos la descripción analógica de la figura 48. Consideremos en primer lugar las matrices arquetípicas que integran la serie formativa del designio caballo. Solo una de ellas, la matriz esencial, determina la forma individual del caballo óntico. Transforma al ente equino universal en ese caballo particular. ¿Qué ocurre con las restantes matrices arquetípicas de la serie, es decir, con las matrices virtuales? Respuesta: salvo la matriz esencial, que es permanentemente activa, las restantes matrices de la serie, las matrices virtuales, subsisten en el caballo óntico como posibilidades de determinación no esencial de la forma equina.
Las matrices virtuales son, pues, las que determinan las propiedades accidentales del caballo óntico, aquello que puede agregarse o quitarse al mismo, sin que por ello deje de ser ese caballo. A la secuencia de matrices virtuales que se han actualizado en algún momento, por pequeño que sea, del pasado, presente o futuro, de la vida de un mismo caballo y en un mismo espacio de significación macrocósmica, se le denomina destino real del caballo óntico. Esta respuesta nos dice que toda propiedad accidental que altere la forma del caballo óntico, aun aquella modificación contingente que aparenta ser efecto del puro azar, oculta en realidad un origen determinado por las matrices virtuales. El accidente solo puede acaecer sobre la forma esencial porque se haya fundamentado por la matriz virtual en acto. El accidente es el acto de la matriz virtual. Hay así en cada ente individual, en cada caballo, una cierta aptitud para recibir o ceder propiedades no esenciales, una cierta capacidad para el cambio accidental, es decir, una predisposición para cumplir un destino. El ser en sí actúa desde la intimidad del ente equino, desde el núcleo indiscernible, impulsando un proceso evolutivo que apunta hacia la perfección entelequial, la matriz esencial del designio, del ser para el hombre, conforma al ente equino y le otorga individualidad concreta, haciendo factible la realidad de aquella perfección propuesta. Las matrices virtuales deciden, en relación con los restantes entes del macrocosmos, si la perfección entelequial será alcanzada o no, si la evolución del ente equino continuará hasta tal o cual grado, o si se detendrá y ocurrirá la disolución óntica, etc. Las matrices virtuales deciden, pues, la suerte del caballo óntico, su destino real. En síntesis, el término universal del ente equino, su ser en sí, le otorga existencia natural e impulso evolutivo, en tanto que el término particular, el designio o ser para el hombre, por la actividad de la matriz esencial supuesta, le asegura existencia individual específica. A esa existencia natural y específica, las matrices virtuales la condicionan con un destino único. Por último, se puede completar el concepto del designio como serie formativa recurriendo al modelo de designio definido en la figura 46. Según el postulado esencial del modelo estructural, si el ente externo consiste en una esfera estratiforme, su esquema en la estructura cultural consistirá en un enlace cilíndrico semejante al de las figuras 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 y 25. Dada su importancia como modelo, conviene aportar alguna precisión más sobre la esfera estratiforme. Vale destacar entonces la cualidad de que cada esfera, desde la más exterior o superficial hasta la más interior o central, se diferencia de su inmediata consecutiva en que su radio es un punto menor. Esto se comprenderá fácilmente si establecemos las condiciones de que cada esfera concéntrica sea de espesor puntual y de que no exista espacio vacío entre ellas. Pero si el espesor de cada esfera es puntual, no tiene sentido hablar de radio interior y radio exterior, pues a todas luces conviene definir un radio único tal que su punto extremo no central coincida con un punto de la superficie esférica. Y, como para cumplir con la segunda condición, inmediatamente después de una esfera debe ajustarse la siguiente, consecutiva, sin que exista espacio vacío entre ambas. Resulta evidente que los radios sólo han de diferir en un punto de su longitud o módulo. Una situación semejante se ha ilustrado en la figura 49, donde los círculos representan a los puntos de las esferas consecutivas y los arcos de circunferencia a segmentos de la sección de sus espesores. En ese caso, el radio de la esfera consecutiva interior es un punto menos extenso que el radio de la esfera mayor. Figura 49.
Así dispuesta la esfera estratiforme, ¿qué nos dice el modelo de designio? Respuesta, que si cada esfera consecutiva difiere únicamente en un punto radial de su inmediata anterior o posterior, y si cada una de ellas corresponde analógicamente con una matriz arquetípica del designio real, entonces las matrices arquetípicas de la serie formativa han de diferir consecutivamente entre sí en sólo una cualidad, nota, rasgo, carácter, propiedad, etc. Con otras palabras, por ejemplo, una matriz difiere de la siguiente en una cualidad y esta a su vez difiere de la siguiente en otra cualidad distinta, y esta matriz luego difiere también de la que sigue en otra cualidad distinta de una de las dos anteriores, y así sucesivamente hasta completar la serie formativa con matrices arquetípicas referidas a la determinación de un mismo ente. Se comprende, pues, la enorme cantidad de matrices arquetípicas que han de estar contenidas en el designio de un ente, si las mismas han de contemplar un alto número de cualidades y sus combinaciones formales y estructurales. Se puede aplicar esta conclusión al ejemplo de la figura 48, es decir, al designio caballo. Si renunciamos previamente al empleo del modelo de designio desplegado y consideramos, como realmente ocurre, que en el ente equino, en su ser para el hombre, subsisten la totalidad de las matrices arquetípicas de la serie formativa. Siendo así, podemos afirmar que toda matriz caballo de la serie formativa del designio caballo difiere de cualquier otra matriz consecutiva en sólo una cualidad. Cuando actúa el principio de individuación, una matriz arquetípica particular, única para ese caballo, conforma al ente equino, da término individual a su naturaleza y se activa como matriz esencial del caballo real. Es fácil inferir de aquí que las matrices consecutivas más cercanas, matrices virtuales del caballo, sólo han de diferir muy levemente de la matriz esencial activa, en una cualidad o nota cada una. Una diferencia apreciable recién podría advertirse luego de tomar distancia formal con la matriz esencial, es decir, luego de situarse en un punto distante de la serie formativa y de efectuar una comparación de la homología estructural con la matriz virtual, allí observada. Finalmente, no hay que olvidar que tales diferencias cualitativas entre las matrices arquetípicas son las que determinan los accidentes y el destino del ente. Artículo E11. Nociología del designio o ser para el hombre. El designio demiúrgico es el ser para el hombre del ente, el término que hace que el ente sea un individuo para el hombre, una cosa única, que emerge de lo natural y se revela a la intuición sensible y a la razón. La matriz esencial supuesta y la eventual actividad de las matrices virtuales terminan para el hombre las perfecciones en potencia del ser en sí del ente, perfecciones que subsisten en el núcleo indiscernible como la naturaleza universal del ente determinada por la entelequia potencial. De aquí que convenga advertir una importante distinción entre ambos términos, el universal o ser en sí y el particular o ser para el hombre. El ser en sí o entelequia potencial, en efecto, es la finalidad de la evolución del ente y por lo tanto un término potencial, un término universal, pero propio del futuro actual, el ser en sí. En rigor de la sabiduría hiperbórea, es un término universal potencial. El ser para el hombre, el designio demiúrgico del ente, por el contrario, es la suprafinalidad propuesta para el hombre, ese microcosmos donde se reflejará la esencia del ente y desde donde retornará el sentido al ente. Operación, acto de amor, con la cual el microcosmos, el pasú, cumple con su finalidad ético-psicológica y proporciona placer al demiurgo. El designio demiúrgico no sólo individualiza al ente, sino que está dispuesto a revelar esta individualidad al hombre en todo momento, es decir, en cada momento del proceso evolutivo.
El designio está ligado, así, al acto individual del ente y, por eso, es un término actual, un término particular, pero propio del presente actual. El ser para el hombre, en rigor de la sabiduría hiperbórea, es un término particular actual. Cuando la intuición sensible de un ente externo pone a éste en contacto con la razón y la primera operación elimina el arquetipo universal, queda descubierto el designio, más acá de la esfera sensorial, queda expuesto su plan a la interpretación de la segunda operación racional. La razón construye entonces un esquema sémico del designio demiúrgico y lo integra como relación entre principios, como enlace entre nudos de la estructura cultural. El esquema contenido de la relación constituye la verdad del ente porque es la interpretación racional, un reflejo interno, de la esencia verdaderamente conocida del ente. Para el sujeto cultural o para el sujeto consciente, la aprehensión en cualquier momento del esquema del ente o relación equivale a la efectiva aprehensión del ente. Sin embargo, la inteligencia del pasú o del viria perdido solo alcanza para notar el esquema en el contexto de unos pocos planos de significación habitual. De semejante notación surgen los conceptos tajada, que son símbolos incompletos del ente, descripciones lingüísticas del esquema. Empero, de todos los lenguajes posibles, hay uno que es normalmente horizontal y corresponde a un idioma sociocultural, vale decir, a un lenguaje que es habitualmente empleado para expresar y comunicar el significado de los conceptos a los restantes miembros de la sociedad cultural. El concepto del ente expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente a la descripción analítica de la matriz esencial. Pero esta definición requiere una explicación detallada. Ante todo debemos reparar en que el designio siempre revela la totalidad de su plan y en que la razón siempre construye un esquema del designio que guarda correspondencia sémica con la totalidad de dicho plan. En la figura 46, donde se ha representado el postulado esencial del modelo estructural, puede verse que a cada esfera concéntrica del modelo de designio, es decir, a cada matriz arquetípica de la serie formativa en que consiste el plan, corresponde un plano axial del modelo de esquema o relación, del enlace cilíndrico de la estructura cultural. La totalidad de planos axiales forman un haz en el interior del enlace cilíndrico integrando su volumen, es decir, integrando su comprensión. A cada uno de tales planos axiales de naturaleza sémica lo hemos denominado en la primera parte concepto tajada. De la verdad del ente, ver figuras 14, 15 y 16. Es evidente ahora que un concepto tajada solo contiene la descripción sémica de una matriz arquetípica. Por eso, del mismo afirmamos que es un símbolo incompleto, del ente, un aspecto de la verdad. Solamente la aprehensión simultánea de todos los planos axiales, vale decir, si se experimenta la comprensión del esquema completo del ente, solamente esa vivencia brindaría al sujeto cultural y al sujeto consciente una noción cabal de la esencia óntica, una noción que corresponda racionalmente con el ser para el hombre revelado por el ente, una noción que contenga no sólo el conocimiento de la actualidad del ente y aún su esencia permanente, sino también el proyecto de su destino real. Es indudable, pues, que la representación racional o consciente de un concepto tajada, por más profundo que éste haya sido vivenciado, sólo será un símbolo incompleto, un símbolo cuyo significado propuesto describirá un aspecto del ente, por ejemplo, una forma, alguna función, una cualidad, una propiedad, un rasgo, etc. Pero esta última manera de vivenciar la verdad del ente, de modo meramente conceptual, es característica del pasú y del viria perdido. Tal como se demostró en la primera parte,
El sujeto cultural del pasú, por medio de la facultad traductiva, es capaz de explorar los distintos planos axiales del enlace cilíndrico y de notarlos, uno por uno, en el contexto significativo de un lenguaje habitual. Cada plano axial corresponde, según vimos, a una matriz arquetípica del designio, y el concepto tajada que produce su vivencia contiene, asimismo, una descripción lingüística, una codificación de la matriz arquetípica como aspecto de la verdad del ente. La facultad traductiva posibilita esa notación significativa y además la representación consciente de un símbolo emergente que replica lo significado. Para ello, para asegurar la dirección de la emergencia hacia la esfera de conciencia, el concepto será siempre notado en un plano de significación horizontal por causa de la potencia activa que subyace en los símbolos del esquema. Recordemos lo dicho en la primera parte al respecto. Consideremos el proceso de pensar racional. Un pensamiento ha iluminado un sistema y el relieve de un significado se perfila sobre el horizonte de la significación continua. Pero la facultad traductiva nota el significado perfilado sobre un determinado plano de significación. El contexto significativo que otorga significación al significado se nivela sobre dicho plano particular. Sabemos que la facultad traductiva es la capacidad para tornar inteligible la verdad del ente en una pluralidad de planos de significación oblicuos. Sin embargo, cualquiera que sea la inclinación del plano de significación, el pensamiento siempre es vivenciado con referencia a un plano horizontal. Esto ocurre así porque la facultad traductiva es una función de las potencias activas de las relaciones. En toda relación existe una referencia potencial a la esfera de conciencia, como centro de referencia de sí mismo, que nivela y torna horizontales los planos de significación en los cuales el significado es notado. No importa entonces cuán oblicuo sea en la estructura cultural el plano de significación en el que la facultad traductiva haya notado el significado de una relación. En el pensamiento, el significado y su contexto siempre serán horizontales, aun cuando la inteligencia sea tan elevada como para permitir notar el significado en varios lenguajes oblicuos. La actualización de un sistema, su iluminación, motiva al sujeto para experimentar su vivencia. Hemos visto que, en estos casos, el sujeto cultural se sitúa sobre el sistema, con el fin de vivenciar el esquema de la relación. Pero el sujeto cultural, ¿de dónde procede? ¿Cómo llegó hasta el sistema iluminado? Respuesta: indudablemente, salvo casos de anormalidad extrema, el sujeto cultural se encuentra sobre la estructura habitual, en el plano de significación horizontal del lenguaje sociocultural. Para llegar al sistema iluminado, el sujeto cultural se desplaza horizontalmente por la estructura cultural sobre el plano del lenguaje habitual. Pero este llegar al sistema sobre un plano horizontal implica que el esquema será notado en su contexto, es decir, que será experimentado como concepto del lenguaje habitual. Considerando el ejemplo de la figura 48, es decir, el caso en que el esquema iluminado correspondiese a la verdad de un caballo, el sujeto cultural notará, pues, el concepto habitual del caballo, el concepto del caballo como objeto cultural exterior, el concepto del caballo en idioma corriente. Mas este concepto habitual del caballo, que todos entienden porque está expresado en idioma corriente y alude al caballo real, ¿a qué matriz arquetípica del designio caballo corresponde? Respuesta: a la matriz esencial. Es evidente que si la matriz esencial es la forma supuesta que individualiza al caballo, la forma que termina su naturaleza equina y hace de él ese caballo, entonces ese caballo será conocido primeramente bajo tal forma esencial. El concepto habitual del caballo es una descripción analítica de la matriz esencial del designio caballo. Y este concepto habitual, según vemos,
es el aspecto de la verdad del caballo que normalmente se nota en el lenguaje sociocultural habitual, en el idioma corriente. Por eso definimos más atrás que el concepto del ente, expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente la descripción analítica de la matriz esencial. El modelo de designio permite extender esta definición de concepto habitual para todo ente. En la figura 46, en efecto, puede comprobarse que uno de los planos axiales, señalado AB, es paralelo al plano de significación horizontal. El plano axial AB representa al concepto habitual del ente, vale decir, al concepto de la matriz esencial. En la misma figura se observan además otros planos axiales dentro del enlace cilíndrico o esquema del ente. Son los conceptos tajadas de las matrices virtuales del designio, conceptos que sólo pueden ser notados en el contexto de planos de significación oblicuos, correspondientes a lenguajes no habituales. Toda matriz virtual se diferencia de su inmediata consecutiva en una cualidad o nota. Al ser interpretadas racionalmente como conceptos tajada, las diferencias cualitativas entre las matrices virtuales se mantiene invariante. Por eso, a medida que nos alejamos del concepto habitual, es decir, del plano axial AB de la figura 46, los conceptos tajadas oblicuos presentan diferencias cada vez mayores, aspectos insólitos de la verdad del ente. Es un caso análogo al examinado en E10 con respecto al designio caballo. Es fácil inferir que las matrices consecutivas más cercanas, matrices virtuales del caballo, sólo han de diferir muy levemente de la matriz esencial activa, en una cualidad o nota cada una. Una diferencia apreciable recién podría advertirse luego de tomar distancia formal con la matriz esencial, es decir, luego de situarse en un punto distante de la serie formativa y de efectuar una comparación de la homología estructural con la matriz virtual allí observada. Y este caso es análogo porque el postulado esencial del modelo estructural nos demuestra que a cada matriz del designio corresponde un plano axial o concepto tajada en el esquema de la relación. En el esquema del caballo, por ejemplo, podemos imaginar que los conceptos tajada más cercanos al concepto habitual apenas difieren de éste en alguna cualidad, al concepto habitual del caballo, correspondiente a la matriz esencial del designio caballo. Le han de seguir, por ejemplo, los conceptos no habituales, pero muy semejantes, del zaino, alazán, tordillo, overo, etc., como correspondientes a matrices virtuales del designio caballo, matrices que determinan las notas accidentales de la forma equina. Ahora bien, ¿hasta qué extremo pueden llegar las diferencias cualitativas entre el concepto habitual y los conceptos oblicuos? Ya lo hemos tratado al estudiar el mito y el símbolo sagrado. La serie formativa del designio es una procesión de matrices arquetípicas que van del demiurgo al ente. En el extremo de la serie está siempre el arquetipo universal del ente, el cual es un aspecto del demiurgo, el dios del ente. De aquí que al ser esquematizada por la razón, la matriz extrema del designio, la que corresponde al dios del ente, conforme un concepto extremadamente oblicuo, un concepto tajada, cuyo contenido se denomina mito, y su representación símbolo sagrado. En el artículo citado, para el ejemplo específico de un esquema del pez, se describió cómo la fantasía de un pez alado podía desencadenar la emergencia de un símbolo sagrado, desde el concepto oblicuo correspondiente al dios del ente y la manifestación autónoma del mito. Pero la misma explicación podría aplicarse al caso del designio caballo y su esquema de la estructura cultural, con solo considerar que en el extremo de la serie formativa y consecuentemente en el concepto oblicuo más extremo existe una matriz virtual que corresponde a un dios caballo, por ejemplo, a un Pegaso. Lo próximo, el artículo E12, estudio analógico del designio átomo. Hasta pronto.